Hola a todos los amigos y amigas que nos ven a través de YouTube. Les damos la bienvenida a este segundo video tutorial acerca de SQL Server. En el video anterior vimos cómo instalar el motor de la base de datos y el Management Studio, que es con el que estamos trabajando. Es el IDE con el que nos vamos a conectar a la base de datos y generar las consultas. Como les mencionaba la vez anterior, en esta ocasión vamos a ver cómo crear una base de datos dentro de SQL Server. Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el Management Studio, que es el IDE con el que vamos a estar trabajando. Si alguno desea trabajar con otro, como por ejemplo Toad, puede perfectamente hacerlo. Las sentencias que voy a ocupar eh, no difieren entre uno y otro IDE, ya que son sentencias estandarizadas por SQL. Lo primero que tenemos que hacer es autentificarnos. Lo más recomendable es trabajar con un usuario que no sea el usuario superadmin, pero vamos a dejar pendiente la creación de usuarios dentro de la base de datos para videos posteriores a este. Por el momento yo voy a trabajar con el usuario SA. Pueden hacerlo si seleccionaron una autenticación mixta con su usuario local. Y lo que voy a proceder a hacer en este momento es abrir una nueva consulta. Voy a enseñar la forma gráfica de crear una base de datos. Es muy sencillo, pero primero quiero hacerlo por medio de comandos SQL. Dos de los comandos principales que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso para crear y eliminar objetos dentro de la base de datos van a ser los comandos create y drop. Create y drop son los comandos que vamos a utilizar para crear objetos y eliminar objetos dentro de la base de datos. Lo primero que vamos a hacer en este sentido va a ser crear una base de datos. Yo la voy a nombrar una base prueba, solo para que vean cómo se crea y cómo se elimina el objeto dentro de la base. Vamos a ocupar el comando create seguido del comando database y vamos a colocarle un nombre a la base de datos. En este sentido, como les decía, vamos a colocar el nombre prueba. En SQL es mandatorio que nosotros terminemos cada sentencia con un punto y coma. Sin embargo, SQL Server omite esto, pero por buena práctica lo vamos a utilizar. En otras bases de datos como en MySQL o PostgreSQL, que son bases de datos open source, sí es necesario que complementen dichos comandos con el punto y coma. Ok, una vez que yo otra cosa, eh, SQL Server no tiene lo que es key sensitive, pero otras bases de datos sí. En lo general, yo trabajo las bases de datos con mayúsculas. Todos los objetos dentro de la base de datos, llámese tablas, campos, etcétera, los trabajo con mayúsculas para estandarizar el contenido de la base de datos y el contenido de los objetos de este. Ok, otra de las cosas que otro de los estándares que vamos a utilizar es que el nombre de las tablas dentro de la base de datos tiene que ser en plural. Es decir, si vamos a crear una tabla para alumnos, para contener lo que son alumnos y la base de datos la vamos a nombrar alumnos,
tiene que ir el nombre en plural. No puede llamarse una tabla alumno cuando lo que vamos a trabajar van a ser alumnos. Esto es para estandarizar. El nombre de los campos sí tiene que ir de forma singular. Bien, una vez que nosotros tenemos la sentencia, la ejecutamos mediante este botón o presionando la tecla F5. Perdón. Me dice que los comandos se completaron correctamente, y si yo deseo verificar lo de la creación de esta base, me dirijo a lo que es base de datos. Primero voy a refrescar. Como pueden ver, la base prueba existe y ha sido creada. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo tengo dos bases adicionales que se llaman Report Server y Report Server TempDB. Estas bases de datos se crean con el servicio de Reporting Services. No las vamos a tocar. En su momento vamos a ver cómo utilizar Reporting Services, perdón. Pero por el momento vamos a hacer caso omiso de ellas. Como pueden ver, ya se creó la base de datos. Está contenida con tablas, vistas, sinónimos, programación, que aquí vamos a ver la parte de las funciones, procedimientos almacenados, una parte de seguridad, almacenamiento, el diagrama que posteriormente lo vamos a tratar. Es una forma de crear una base, un esquema de base de datos completa de una forma bien interactiva. Ok, esta base la vamos a eliminar para que puedan ver el funcionamiento de los comandos create y drop, perdón. Para eliminar la base vamos a colocar la sentencia database nuevamente, seguido del nombre de la base a eliminar. Si yo quisiera eliminar report server, por dar un ejemplo, coloco el nombre de la base y ejecutamos el drop, pero en este caso vamos a eliminar la base de prueba. Ok, elimino la base de prueba, ejecuto el comando se completa correctamente. Nuevamente me voy a base de datos, refresco mis elementos y la base ya no existe dentro de nuestro SQL Server. Lo último que vamos a ver es cómo crear y eliminar la base de datos de forma gráfica mediante SQL Management Studio. Yo recomiendo hacerlo con los comandos SQL para familiarizarte, ya que en otros entornos puede que no tengas acceso a un IDE y te toca trabajarlo mediante la consola de SQL Server y vas a tener que utilizar estos comandos. Ok, ¿cómo creamos una base de datos mediante SQL Management Studio? Bueno, damos clic derecho, nueva base de datos, y colocamos el nombre de la base. El propietario, pueden seleccionar un propietario fijo, es decir, un dueño de esta base, pero en este momento lo vamos a dejar predeterminado. Me dice que se va a crear los registros, que se va a crear dentro de la siguiente ruta. Pueden cambiar la ruta si ustedes quieren. Tienen opciones para cambiar ciertos aspectos como el modelo de recuperación, el nivel de compatibilidad. Si ustedes quieren que tenga compatibilidad con bases de datos anteriores, pueden hacerlo, grupos de archivos, etcétera, etcétera. Nos vamos a centrar únicamente en crear una base de datos de forma sencilla. Entonces yo voy a colocar el nombre de la base de datos, le vamos a colocar como nombre prueba 2, y vamos a crear la base. Le damos en aceptar y prueba 2 ya fue creada.
Si en dado caso necesitan eliminar la base, desde Manage Studio pueden hacerlo. Le dan eliminar y le dan aceptar. En algunos casos puede que no les permita eliminar la base de datos, ya que otros usuarios pueden estar haciendo uso de ella. En dicho caso tienen que esperar hasta que el usuario termine de utilizar la base de datos para eliminarla. No es recomendable eliminar objetos dentro de SQL Server ni ningún otro tipo de base, pero en dado caso exista la necesidad de hacerlo, se puede hacer mediante estas dos formas. Esto ha sido todo por hoy. Yo les agradezco mucho. Por favor, síganos viendo. Sigan el curso. En el próximo video vamos a ver cómo crear tablas y campos dentro de SQL Server. Muchas gracias.